Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando quiera que estén, es hora de cine debate. Hoy vamos a hablar de Beginners, una película de 2010 que nos da un retrato perfecto sobre las relaciones y lo que es enfrentarnos a querer acercarnos a otra persona mientras lidiamos con nuestro pasado, con la historia de nuestra familia y nuestra propia historia personal con el amor. Pero antes de eso recuerden darle like, darle compartir para que pueda llegar a todas las personas que lo necesitan y suscribir para que sepan cuáles son las siguientes películas y puedan participar en los siguientes cinedebates. Empecemos con Beginners del 2010. Esta película hace varios saltos a través de flashbacks. Sin embargo, nosotros para el análisis lo hicimos de manera cronológica para que fuera un poco más sencillo. La historia empieza en 1955, cuando los padres de Oliver, Georgia y Hal se casan. Lo que no sabemos hasta ese momento es que en realidad Hal es homosexual y se casa con Georgia pues simplemente porque era lo que se debía de suceder. Vemos una relación bastante distante y fría, probablemente consecuencia de la frustración de Georgia por no haber podido cambiar a Hal y por no haber podido vivir una vida mucho más libre, consecuencia del tiempo en el que están. Este es un factor común en todas las partes de la historia. Todas las relaciones que se enseñan en la película están marcadas por el contexto histórico en el que están y por el momento en el que están, y eso limita o les da libertad para vivir la relación de la manera en la cual la tienen que vivir. Todas estas tomas del pasado con Oliver y su mamá son siempre entre pasillos o a través del marco de una puerta, dándonos una idea de que Oliver en realidad no entendía qué estaba pasando y por qué sus papás eran tan fríos y tan distantes el uno con el otro. Hal incluso ni siquiera se ve. Es un padre ausente que ni siquiera tiene rostro en este tipo de recuerdos, lo cual hace que Oliver sea bastante apático y ensimismado y en general está muy desubicado. Todo este tiempo lo que hace más bien es estar al pendiente de su mamá y tratar de cuidarla. Años después, cuando muere Georgia, la madre de Oliver y esposa de Hal, Hal decide salir del closet y es en este momento en el que Oliver se entera, es parte de la premisa principal de la película, y entonces vemos la paleta de colores de la película cambiar totalmente. Nos enseña cómo Hal mete todo tipo de cosas vivas en su vida. Incluso hay una escena en la que habla sobre el significado de la bandera del orgullo y podemos ver cómo incluye la vida, la cura, el sol, la naturaleza, la serenidad y el espíritu dentro de su vida a través de los colores que va usando el director durante la película. Este es un hombre liberado, totalmente diferente al Hal que conocíamos en todas las otras partes de la película, porque es feliz, está bailando, tiene mucho contacto con Oliver y se enfrenta al hecho de que pues siempre tuvo miedo de acercarse a él y tuvo miedo de tocarlo porque la gente pues podía pensar que lo estaba pervirtiendo o podía pensar que era algo muy extraño o muy afeminado él que tuviera ese contacto con su hijo. Ahora siendo libre, pues se permite amarlo y es quizá uno de los momentos más felices de la película. Aparece Andy también, que es la pareja mucho más joven de Hal. Es un hombre infantil y con reacciones muy extremistas, y la conclusión a la que llevábamos en el cine debate es que está como encerrado en este performance de lo que debe de ser una persona homosexual. La relación entre Hal y Andy no es perfecta y creo que eso es algo que ve Oliver y le genera algo de miedo y le genera algo de molestia porque constantemente está viendo que las relaciones no son perfectas. La de sus padres era distante, vuelvo a remarcar, un poco por consecuencia del tiempo en el que estaban, y la relación de Oliver y Andy tampoco es perfecta porque no pueden sentarse a platicar y ver qué está funcionando o qué no está funcionando. Hal no puede darse el lujo de buscar otras parejas porque sabe que le queda poco tiempo de vida y quiere vivir todo lo que no vivió durante muchos años. Cuando uno de los momentos más importantes de la película sucede, Hal le cuenta a su hijo sobre que siempre ha querido un león y quiere león y quiere león y quiere león y el león nunca llega. Pero de vez en cuando pasa una jirafa y entonces puede quedarse con la jirafa o quedarse solo.
A lo que Oliver contesta: Pa, no te preocupes, yo esperaré al león. Y Hal responde: lo sé, y por eso me preocupo. Esta frase nos da mucho sobre la psicología interna de Oliver y sobre... En este periodo a Hal le diagnostican cáncer y Oliver una vez más tiene que ser el cuidador de su padre y tiene que estar responsable de él y de que todo esté en orden. Una vez muere Hal, Oliver decide adoptar al perro de su padre y regresar a su casa donde vive solo. Muchos de los planos que están alrededor de Oliver son blancos para marcar su soledad. Oliver tiene varias maneras de expresarse. Una es a través de Arthur, el perro abandonado de Hal, y lo que hace el director es proyectar los pensamientos de Oliver a través del perro usando subtítulos, ¿no? Habla sobre sus pensamientos más infantiles o más impulsivos a través de este perro, que Oliver una vez más queda como cuidador, esta vez del perro, y empieza a cuestionarse su tristeza, empieza a cuestionarse su melancolía y empieza a cuestionarse cómo le afectó el hecho de que sus padres pues tuvieran esta relación fría y distante. Y después cómo le afectó el conocer esta otra cara de su padre totalmente diferente, que era mucho más alegre y mucho más vivo que el con el que creció y con el que no tuvo el privilegio de crecer, sería la palabra adecuada. Empieza a hacer ilustraciones, que es su trabajo, está trabajando en la ilustración, y una que nos gustó mucho es una en la que dice: My personality was created by someone else and all I got was this stupid t-shirt, burlándose del hecho de que tanto él como sus circunstancias, como su tendencia a ser melancólico, su tendencia a huir del compromiso, son consecuencia de su historia familiar, son consecuencia de su genética y de pues las cosas que le han pasado, ¿no? No reconoce realmente ahí nada de responsabilidad propia al respecto de esas decisiones. Y también empieza a hablar sobre hacer graffiti, dice graffiti de eventos históricos, pero es realmente sobre eventos históricos con poca trascendencia. El hecho de que en 2003 Britney Spears fue la más buscada en Google, por ejemplo, no es algo que afecte más allá que a Britney Spears. Eso nos da un poco sobre el contexto histórico que está afectando a Oliver. Mientras que sus papás estaban afectados por la segregación o por la discriminación a la comunidad LGBT y por los movimientos de liberación sexual de los 60s y 70s, Oliver está marcado por el hecho de que Britney Spears es la más buscada en Google en el 2003, ¿no? Es un hombre joven heterosexual de clase media, no tiene realmente grandes limitaciones para su vida y por lo tanto tampoco aspiraciones o grandes cosas a las cuales buscar. Y eso nos lleva al momento de conocer a Anna, que es otra persona también muy sola y con una profunda tristeza. Empieza a batallar al estar en contacto con ella. Aparentemente le tiene miedo a algo. Ya mencionamos suficientes cosas en las diapositivas anteriores para que empieces a sospechar tú a qué le tiene miedo Oliver. Y también es aquí donde se explica por qué la tristeza es importante como tema de toda la película. Muy bien, los dejamos con esas dos preguntas en esta parte. ¿Cuál es la razón de la tristeza como tema central de la película? Y ¿a qué es a lo que le tiene miedo Oliver realmente? Responde estas preguntas en los comentarios y veamos si llegas a las mismas conclusiones que nosotros. Recuerda, si quieres vivir la experiencia del cine debate, sigue a Masyandi, que dejaré su liga en las descripciones en la parte de abajo, y pregúntanos cuál es la siguiente película que vamos a proyectar. Mi nombre es Julio Uriega y esto fue el resumen del Cine Debate. Gracias y